Estamos ya en La Huella, Periodismo Ciudadano. Me acompaña en la noche, como te había advertido en la presentación, el ministro de Economía de la provincia, Emiliano Estrada. Le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Emiliano? Buenas noches, Jorge. Gracias por invitarme. Si decimos hay que hacer un repaso de las finanzas de Salta, ¿cuál sería la primera definición que se le ocurre como ministro? Yo creo que la conciencia, digamos, de todos los actores y todos los sectores de la economía, de entender que el gasto tiene que estar sujeto a los ingresos que tiene la provincia, y creo que el mayor valor agregado que le hemos dado, creo yo, en estos meses a la gestión económica de la provincia es la previsión. Hemos tenido una previsión que ha permitido prever la situación económica internacional, de subas de tasas, de bloqueo de los mercados financieros, y por otro lado también hemos tenido una previsión sobre lo que podía pasar con el tipo de cambio a nivel nacional, que nos ha permitido, para dar un ejemplo, ahorrar 65 millones de pesos en los vencimientos que tiene la provincia de servicios de la deuda. Hay que pagar intereses de los préstamos tomados, y por haber tenido esa previsión, haber comprado los dólares previendo que podía pasar esto con el mercado, hemos tenido un ahorro. Entonces, el ahorro que se está generando en la provincia a nivel fiscal viene por el lado del gasto, por un lado, que es lo que hemos venido anunciando desde diciembre con leyes y decretos, pero por el otro lado también por la eficientización del gasto y de la gestión que permite tener esta previsibilidad, ¿no? El hecho de la corrida del dólar del otro día. El gobierno nacional dijo ya pasó esta turbulencia cambiaria. Le llamó además turbulencia cambiaria. Para nosotros era el fin del mundo, más o menos, ¿no? Pero sin embargo el dólar hoy se cotiza casi estable por arriba de los 25 pesos. Hoy llegó a 25,40, por ejemplo, ¿no? Eso de alguna manera significó una fuerte devaluación de los salarios y todo eso. ¿Cómo hace el gobierno de la provincia para enfrentar ese nuevo periodo con un dólar a ese precio y con la gente que dice, bueno, ahora esa devaluación se tradujo a los precios? Todavía, por ejemplo, no subió el combustible, pero sí en los supermercados, sí en la vida cotidiana. ¿Cómo se hace? Sin dudas que a la provincia le sucede lo mismo que le sucede a cualquier salteño que nos está mirando, digamos. Estas turbulencias en el orden macroeconómico nos generan a nosotros, lógicamente la provincia recibe ingresos en pesos, como lo recibe cualquiera de los salteños que tiene un trabajo, y los costos lógicamente terminan aumentando. Entonces iremos viendo cómo se desenvuelve la economía, pero sin dudas que la economía nacional necesita resolver los problemas estructurales. Digamos, lo que ha pasado con el dólar a nivel nacional no ha sido simplemente una turbulencia periódica y esporádica. Digamos, lo que ha sucedido con el tipo de cambio a nivel nacional es una advertencia de los mercados y de mucha gente que mira los indicadores estructurales, digamos, de la economía argentina, y lo que dice es, ojo que a esta economía le faltan dólares. ¿Por qué le faltan dólares? Porque se gasta más en turismo de la gente que se va a veranear afuera de lo que vienen turistas a la Argentina, se importan más productos de los que se exportan, está permitido que los capitales vengan a especular en un día y se vuelvan y se retiren en el mismo día de la Argentina. Digo, hay un cúmulo, se ha permitido a los exportadores no liquidar las divisas en el país, entonces hay un cúmulo de cosas y de medidas que generan datos certeros y objetivos de la realidad que dicen a esta economía le faltan dólares. En ese marco, lógicamente los mercados han salido a correr el dólar, digamos. O sea, esas son, de alguna manera, los errores que ha cometido el gobierno de Macri. Esas son las Por falencias ejemplo, y debilidades permitir que tiene. capitales golondrina ingresen a la Argentina con altas tasas de interés y después además fijarles un impuesto a la renta financiera. Cuando los tipos vieron eso dijeron, bueno, ahora me voy y te voy a dejar el dólar a este precio para que aprendan que con nosotros no juegan. Más o menos era un mensaje. Sí, eso es un poco, digamos, exactamente. Yo creo que eso resume, digamos, paradójicamente la realidad de la política argentina, ¿no? Digamos, la oposición política en un proyecto más que tribunero, diría yo, ha entablado el famoso impuesto a la renta financiera. Ese impuesto a la renta financiera
se estima recaudar 200 millones de dólares este año en concepto de ese impuesto. En 10 días la Argentina perdió 8.000 millones de dólares de reservas. No hay relación. No hay relación entre las la cosas pérdida que con lo que nosotros vamos a cosechar. Claro. No, las relaciones económicas y fundamentales y trascendentales para el país no tienen lógica, digamos. Hoy la economía va por un carril y la política va por otro. Entonces, eso es lo que no permite que nosotros construyamos un país con pilares que sean sustentables y trasciendan a los gobiernos, ¿no? Cuando nosotros discutimos, en el caso, te escuchaba en la presentación, en el caso de las tarifas, discutimos la agenda de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que recién ahora está adecuando sus tarifas a lo que ya los salteños pagamos hace años en el norte de la Argentina. Inclusive financiando al resto del país. Inclusive financiando al resto del país, entonces uno dice, bueno, ¿en qué lógica política o en qué sintonía política están los políticos cuando la realidad pasa por otro lado? Y en un divorcio permanente con la sociedad y con el resto del país también. Totalmente. Yo creo que tenemos que tratar de independizar al interior de la Argentina de la agenda mediática de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, porque si no lo que termina sucediendo es que no le podemos dar soluciones nunca a los salteños, no le podemos dar soluciones a los productores de las economías regionales. Hoy un productor de una economía regional mira la realidad de lo que sucede en la Argentina y se siente sapo de otro pozo. Y dice, eso que se está discutiendo a nivel nacional no tiene nada que ver, no resuelve ninguno de mis problemas. Yo sigo teniendo un costo de flete altísimo, sigo teniendo la logística sin resolver, mientras se discuten otros tipos de agendas que no van a aumentar mi productividad. Si le digo Standard & Poor's, Fitch, Banco Mundial, le suena, ¿no? Sí, totalmente. Y si le digo, ¿qué resumen hacemos de la visita de esas tres consultoras? O de las dos consultoras y el Banco Mundial. En principio, nosotros ya tuvimos una devolución de Standard & Poor's y del Banco Mundial. El Banco Mundial tomó con muchísimo agrado las medidas que hemos tomado en el marco de esta convergencia fiscal que quiere tener la provincia, es decir, tener ese equilibrio de no gastar más de lo que ingresa. Se ha ido muy contento, muy sorprendido, diría yo, por las medidas que hemos tomado. De hecho, el director del Banco Mundial nos ha pedido que si le podíamos acercar las medidas que tomó Salta para hacérselas llegar a las otras provincias, porque entendía que era un ejemplo en lo que había sucedido. Y en el caso de Standard & Poor's, que es la calificadora de riesgo que vino a calificar la deuda provincial, tuvimos una muy buena respuesta porque en este contexto de turbulencia, en este contexto nacional, Salta mantuvo la nota, la calificación, siendo que venía con algunos traspiés producto del déficit fiscal. fiscal. ¿Dónde estaba? En menos B. Está en la B. subieron a B. Está en B estable. Ajá. Y la proyección es que pueden llegar a subirla. En el informe establecen que en los próximos 12 a 18 meses hay perspectiva de subir esa nota. Eso ha sido producto de las medidas que hemos tomado, digamos, lo reconoce dentro del informe la calificadora, reconoce el cambio de gabinete, reconoce la institucionalidad de las medidas. Nosotros hemos tomado todas medidas que han venido por ley o por decreto, que generan un marco de confiabilidad para la provincia para los próximos años, ¿no? Si no me equivoco, cuando Fernando Yarade era ministro de Economía de Romero, Salta logró el grado de inversión, o sea, el investment grade. ¿Podremos lograrlo ahora? Bueno, hoy para... Primero le expliquemos a la gente qué es el grado de inversión. Sí. Las calificadoras de riesgo lo que hacen es dar puntuación, digamos, a los países, a los mercados, y esa puntuación, ¿qué le permite? Le permite a un inversor, por ejemplo, Kuwaití, que no sabe nada de la Argentina, ver esa puntuación y decir, bueno, este mercado tiene cierto nivel de riesgo, que es producto de esa puntuación. Si tenés, por ejemplo, puntuación A, quiere decir que el riesgo es muy bajo. Si tenés puntuación C, es que el riesgo es muy alto. Muchos fondos de inversión a nivel internacional tienen en sus estatutos la prohibición de invertir en mercados que no sean investment grade, es decir, que no tengan determinado nivel de riesgo. Lo que sucede en el caso de los mercados subnacionales, como se llama a las provincias, es que el techo, digamos, de la mejor calificación que pueden tener está dado por la calificación de la Argentina. Es decir, si la Argentina no accede a ser investment grade, ninguna provincia va a poder ser investment grade, por lo cual en el mes de junio se va a definir, una de las consultoras internacionales va a definir si Argentina es mercado emergente o se mantiene como mercado de frontera.
Eso también va a cambiar la calificación crediticia y de riesgo de la ¿Cuál es su Argentina. pronóstico para eso? Pues eso va a suceder el 20 de junio, es la fecha Exactamente. tope. La verdad que se esperaba que sí, que Argentina entrara en mercado emergente. El año pasado se esperaba, pero yo creo que dadas las condiciones nacionales e internacionales puede llegar a estar en duda eso. Hoy no tengo un pronóstico certero, pero no estaría tan seguro de que efectivamente pase a ser mercado emergente. Perdón. Salta lograba financiarse colocando las famosas letes en el mercado. Llegó a pagar un 26,5%, que se hiciera una tasa muy fuerte. Otras las colocó al 22%. El año pasado creo que estuvo alrededor de los 4.000 millones más o menos en ese tema. ¿Hoy cómo estamos? ¿Seguimos colocando? ¿Hemos dejado de colocar? ¿No necesitamos esa financiación? Nosotros hemos dejado de colocar por dos razones. Nosotros el 28 de diciembre hicimos una cancelación de 2.100 millones de pesos, que se vencía una emisión de letras, y a ese momento la tasa de interés a la que hubiese emitido Salta era de alrededor del 30%, lo cual implicaba un pago de intereses de 600 millones de pesos durante todo el 2018 si hubiésemos mantenido esa forma de financiamiento. Junto al jefe de gabinete y el gobernador lo que decidimos fue cancelar ese stock de letras y no solo cancelarlo, sino trabajar sobre el gasto. Yo durante los primeros meses del año me reunía con los ministros de Economía de otras provincias y todos ellos tenían como plan de trabajo, digamos, cómo financiar ese déficit, cómo acceder a los mercados para financiar el déficit. Nosotros hemos decidido mirarlo del otro lado y decir, bueno, ¿cómo hacemos para no necesitar financiamiento? Por eso trabajamos sobre el gasto. Y producto de eso llevamos 4 meses en los que no hemos tenido déficit operativo mensual, es decir, cada mes hemos gastado lo que entró en ese mes de plata, lo cual nos ha permitido no necesitar financiamiento y hoy la provincia no tiene en circulación ninguna emisión de letras y no tenemos proyección de emitir deuda en lo que resta del año. Eso quiere decir que los 4.500 que nos había quedado de déficit el año pasado, ¿este año no va a haber? No va a haber un nuevo déficit. Lo que estamos trabajando es en pagar, lógicamente, deuda que quedó del año pasado, ¿no? Pero digo, hoy la provincia está trabajando en un equilibrio en el cual no está demandando más recursos para financiar el gasto mensual. El gasto mensual está equilibrado con los ingresos. ¿Y qué camino recorremos para hacer eso? Para lograr el equilibrio fiscal. Por ejemplo, decirle a la gente que se quiere o que está en edad de jubilarse, que se jubile. Sí. El gobierno también congeló los sueldos de funcionarios de alta jerarquía. Exactamente. En el caso de ministros, secretarios de Estado y directores hemos hecho un congelamiento de salarios porque entendíamos que en un escenario en el cual hay que generar ahorro fiscal, quien debía poner primero, digamos, el pecho a la situación eran los ministros y los secretarios de Estado, que son los que están en la base alta de la pirámide. Entonces, ese congelamiento de sueldo nos implicó unos 89 millones de pesos de ahorro para este año. Hemos renegociado contratos de alquiler, de servicio, de todo tipo que tenía el Estado, generando un ahorro fiscal de más de 200 millones de pesos. Hemos generado una moratoria para los impuestos desde la Dirección de Rentas, generando una regularización de deuda de más de 400 millones de pesos. Hemos ido tomando medidas en pos de achicar secretarías y ministerios, porque entendíamos que el Estado podía funcionar de la misma manera o más eficiente, con menor estructura. No hemos tocado ninguno de los servicios básicos que tiene el Estado, que es salud, educación y seguridad, y seguimos con un plan de obra pública sumamente ambicioso, por lo cual creo yo que hemos tenido una mirada muy innovadora en cómo llegar a ese equilibrio fiscal, porque no hemos acudido ni al despido de gente, ni a la reducción de salarios, ni a ninguna de las medidas que ya conocemos a lo largo de la historia, sino que lo hemos hecho de una manera mucho más ordenada y dando las prioridades del gasto que correspondían. ¿Qué va a pasar con el tema paritarias? Porque por ahí la gente dice, bueno, ahora me quedé atrasado con el salario. El gobierno tenía previsto, acuérdate que la macroeconomía no la maneja el gobierno de la provincia, sino el gobierno nacional. Consecuentemente, ha habido una devaluación, la gente tiene problemas financieros y dirá, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago con la paritaria? ¿Cómo se prepara el gobierno? Va a haber una paritaria ahora, ¿verdad? Nosotros trabajamos en el mes de febrero con el acuerdo salarial
Y lo que resta del año es simplemente, tenemos que ver cómo se desenvuelve la economía. La verdad que si uno a mí me preguntaba en el mes de enero cómo pensaba que se iban a desenvolver las variables macroeconómicas, teníamos alguna sospecha, pero ha sido tanto los cambios, digamos, en el gabinete económico a nivel nacional. Recordemos esa famosa conferencia de prensa del mes de diciembre del año pasado, el 28 de diciembre. Eso ha cambiado mucho las expectativas en la economía argentina y ha cambiado mucho las decisiones. Por un lado se tomaban decisiones monetarias, por el otro fiscales, por lo cual lo que nosotros vamos a hacer es seguir viendo cómo se desenvuelve hacia lo que resta del año, ver cómo crecen los ingresos o no de la provincia, que es lo fundamental. Para nosotros, digamos, la clave, aunque parecía muy sencilla o muy trivial, la clave nuestra fue cuando nosotros asumimos, dijimos, la tasa, el ritmo al que crezca el gasto no puede ser superior al ritmo al que crecen los ingresos. Esa es la única manera de llegar a un equilibrio fiscal en la cual no haya que hacer cortes abruptos. Es decir, si los ingresos crecen 10%, el gasto tiene que crecer 9% para poder generar un ahorro fiscal. Alguna vez el gobierno nacional dijo, vamos a hacer una reforma tributaria. De hecho la hizo, pero la hizo mal, porque es una reforma tributaria que hoy no se siente, teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo, ¿no? Eso equivale a decir que más o menos que vos 6 meses de los que estás trabajando es para pagarle al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. En Salta podremos hacer una reforma tributaria que sea equilibrada, que sea razonable, donde el impuesto no sea confiscatorio, sino que sea un impuesto que se pueda pagar y donde además lo paguemos todos, ensanchar esa banda tributaria. Bueno, nosotros estamos trabajando con rentas, por producto ejemplo. del consenso fiscal. Ajá. Los años que vienen van a ir decayendo las alícuotas en el caso de ingresos brutos. Y en el caso de rentas, nosotros estamos trabajando muy fuertemente con la Policía de Salta, con la AFIP y con la Municipalidad de la capital para trabajar contra el comercio ilegal, porque entendemos lo mismo, que la base de la recaudación tributaria tiene que ser cada vez más amplia y eso nos va a permitir, lógicamente, ir hacia una menor presión impositiva. Lógicamente también hay que tener en cuenta que de cada 100 pesos que entran a la provincia solo recauda 25. Es decir, que la presión tributaria que siente el salteño está concentrada en el orden nacional, digamos. La provincia de Salta tiene una dependencia absoluta de ese orden nacional, por lo cual el gobernador y todos los gobernadores, cuando el gobierno nacional quiere discutir presión tributaria, con justa razón le dice, bueno, recaudá vos menos y permitirle, producto de mayor recaudación a las provincias, el verdadero federalismo y esa independencia que necesitan todas las provincias. Cualquier ciudadano salteño por ahí va a comprar a un mercado y se da cuenta que jamás en la vida le dan una factura. Uno puede comprar un kilo de papa, una bolsa, lo que sea, y nadie te da una factura nunca. Sí. Sin embargo, vas a la puerta y vas a ver camiones, camionetas, son de los puesteros del mercado. Ahora, ¿por qué razón no tributan? Bueno, y lo tenemos a la vista, o sea que no hay que hacer una ingeniería sofisticada como para descubrir a los evasores, ¿no? Sí, ese es el trabajo que estamos realizando en conjunto, por ejemplo, con la Asociación de Supermercados Argentinos, que han pedido que la provincia colabore en el trabajo contra la informalidad y también un poco la parte de la cultura tributaria que necesitamos que tengan todos los salteños, que implica, primero, comprar en lugares que uno sabe que están registrados, que son formales, y segundo, exigir la factura, porque eso termina repercutiendo en última instancia en mayores rutas, mayores escuelas. Pero por ahí hay gente que dice, no, nosotros no podemos, es mi forma de trabajar, me tengo que defender de un Estado voraz que me quiere confiscar mi patrimonio. Por eso decía al comienzo, el desarrollo de una equidad dentro de lo que es el sistema impositivo es esencial. Sí. Es decir, cuando la gente ve de que el impuesto es excesivo, es abusivo, no lo paga, lo elude. Y ahí viene el problema de la elusión tributaria y después el de la evasión tributaria. ¿Cómo podemos combatir eso teniendo en cuenta que ya Salta tiene una gimnasia sobre ese tema? Bueno, eso se combate lógicamente con mayor infraestructura y mayores recursos en la dirección de rentas. Es parte del trabajo que venimos haciendo por indicaciones puntuales del jefe de gabinete, que tiene que ver con dotar de mayores recursos, porque nosotros sabemos que
Si Rentas tiene hoy 10 inspectores, se hace imposible hacer inspecciones en toda la provincia. Si Rentas hoy no cuenta con la infraestructura y la tecnología, siempre la evasión va por adelante del control, digamos. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy ambicioso en el caso de Rentas, estamos contratando nuevos servicios, nueva infraestructura, y estamos dotando de mayores recursos a la Dirección de Rentas porque entendemos que no hay otra forma de ampliar la base de contribuyentes, es decir, ir por quienes hoy todavía se encuentran en esa informalidad, si es que no potenciamos a la Dirección de Rentas. Evidentemente Salta es un estado pequeño con relación a la nación, pero el gobernador Urtubey, que quiere ser presidente, dijo el otro día, el problema económico nacional no se resuelve como quiere hacerlo Macri, hay que hacer crecer la economía. ¿Cómo hace crecer una economía? ¿Puede ser que Salta entre en esa variante? ¿Lo contestamos después de la pausa? Perfecto. La pausa y vuelvo en un minuto. Señores, estamos de vuelta acá en La Huella, Periodismo Ciudadano. En la noche me acompaña Emiliano Estrada, que es el ministro de Economía de la provincia de Salta, y estamos charlando, haciendo un repaso general del tema económico de la provincia, además con relación a la nación. No somos una isla. Antes de irnos a la pausa, decíamos, ¿cuál es la visión que se va a tener de acá hasta fin de año en materia económica en Salta? ¿Podremos progresar, hacer crecer la economía, como dijo Urtubey, a nivel nacional? ¿Podremos hacerlo eso acá en Salta? Nosotros estamos trabajando fuerte en lo que tiene que ver con el impacto, digamos, sobre el poder adquisitivo de la gente, producto de las medidas en el orden nacional. Por ejemplo, hemos tenido reducciones en las tarifas de gas, la provincia ha hecho el esfuerzo fiscal, hemos tenido en el Fondo Compensador docente reducciones, hemos hecho el esfuerzo desde la provincia, lo mismo en el caso de la quita que hubo de subsidios al transporte, y todo eso lo hemos conjugado con esfuerzo fiscal de la provincia en pos de que no haya una pérdida de poder adquisitivo de la provincia. Recordemos que en la Argentina más del 70% del Producto Bruto es consumo, por lo cual es un factor que uno no puede desatender, que creo yo que es lo que ha venido sucediendo estos años. Esa desatención del consumo termina lógicamente impactando en todos esos eslabones que son la recaudación, que por ende es el déficit fiscal. Digo, hoy creo que la Argentina está yendo a contramano de lo que estamos haciendo acá en Salta, que ha sido cuidar el empleo, cuidar el consumo. Al cuidar el empleo hemos cuidado el consumo, hemos cuidado a la actividad económica y de esa manera también cuidamos la recaudación y por ende la situación fiscal de la provincia. A nivel nacional yo creo que ha habido un descuido. ¿Por qué no somos más generosos y le llevamos el plan a Macri? Bueno, si uno se fija hoy bueno eso, ¿no? en el orden nacional, bueno, el director del Banco Mundial ha visto con muy buenos ojos la gestión que venimos llevando adelante, así que la ha replicado a las otras provincias. Y después si uno ve en el orden nacional, hoy el gobierno nacional está anunciando el achique de la estructura política del gobierno nacional, que es lo que hemos hecho nosotros en el mes de diciembre, porque son cuestiones centrales. Cuando uno ve que necesita, en el caso, Jorge, vos de tu casa, si tenés que hacer tenés que ahorrar algunos gastos, lo primero que haces es dejar de ir al cine, no dejas de comer. Los gastos secundarios se eliminan. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando uno tiene que generar ahorro, lo que tiene que hacer es empezar por quienes mejor están dentro de la estructura del Estado, que son los ministros y los secretarios. Por eso nosotros hemos tenido muchísima austeridad y muchísimo ahorro del gasto en ese sector. Pero para crecer la economía necesita que haya componentes que la ayuden a crecer. Por ejemplo, el tema energético en Salta. Urtubey ha dicho, vamos a hacer nuevos pozos de petróleo para ver cómo podemos recuperar una energía que en definitiva Salta la tiene, pero la tiene dormida. Claro. ¿Podremos hacer eso o es una pretensión desmedida del gobernador ya a esta altura del partido? No, sí, vamos a tener. ¿Hay tiempo para hacerlo? Sí, Salta tiene muchísimo interés en materia hidrocarburífera y en materia minera, que eso en definitiva termina generando no solo movilidad económica en los pueblos del interior de la provincia, demanda de mano de obra, pero además genera recursos para la provincia, lo cual termina impactando lógicamente en mayor gasto de inversión pública del Estado, y eso encadena lógicamente un círculo virtuoso de la economía que creemos nosotros
debemos potenciarlo hoy más que nunca, producto de que estamos viendo que la economía nacional se está convulsionando mucho. Finalmente, la última pregunta, ministro. Todavía no llegamos a la mitad del año, hemos tenido una turbulencia económica a nivel nacional, ha subido el dólar, todavía los combustibles no subieron, la gente, algunos dicen, bueno, el cuadro tarifario también de alguna manera nos complica un poco la vida. ¿Cuál es la proyección de Salta para el año 2018? ¿Se cumple lo que nosotros tenemos como presupuesto 2018? Sí, nosotros estamos trabajando... ¿O lo vamos a mejorar en la performance, por ejemplo? Nosotros estamos trabajando con el presupuesto como guía, sin dudas, y hoy venimos teniendo mejores resultados de lo que esperábamos, porque para el presupuesto a esta altura del año ya estábamos necesitando financiamiento para financiar el déficit fiscal, pero al día de hoy nosotros estamos equilibrando el gasto con los ingresos, lo cual es una muy buena noticia, pero requiere de mucho tiempo todavía por delante para ver que esa tendencia, digamos, sea irreversible y que podamos llegar a ordenar fiscalmente lo más rápido posible la provincia, porque estamos convencidos que el ordenamiento fiscal es lo que en definitiva termina determinando la posibilidad después de poder hacer obra pública, de poder avanzar en nuevas medidas de impacto económico que sin ese ordenamiento fiscal son imposibles, ¿no? Ministro, le agradecemos como siempre que haya venido acá a La Huella. Gracias a vos. Y lo esperamos en una próxima oportunidad. Señores.